Emilio, gracias por venir. ¿Cómo estás? Cansado, pero bien. ¿Cansado? Cansado. Bueno, arrancar la semana cansado Es complicado. es complicado. Emilio, ¿quién sos? ¿Quién soy? Lo preguntaron mucho últimamente. Yo soy, en mi ámbito personal, soy contratista, constructor, pero dejé la actividad hace un tiempo y me dedico a hacer asistencia de gestión ejecutiva y diferentes acciones privadas, que de eso es lo que vivo. Bien. Pero todo vinculado a la construcción, digamos. Sí, de construcción, el sistema inmobiliario, Ajá. inversiones y otras cosas, pero no establecido en Pinamar prácticamente, Bien. ¿Y de dónde sos? de zona norte, Bien. ¿Y estás en Pinamar establecido desde cuándo? hace 8 años. 8 años. ¿La elección de Pinamar en base a qué? Venir a descansar, a no estar en actividades justamente... Corrido del estrés. Cansado de Quien la gran conoce el ciudad. conurbano sabe que si quiere vivir tranquilo tiene que buscar espacios como este, donde todavía no ha llegado la desmoralización social, donde hay mucha gente que tiene facultades de leer y facultades de expresar sin tener que pedir permiso. Digamos, son muchos los letrados, son muchos los arquitectos, mucha gente idónea de todos los sectores, donde no debería de haber justamente esa carencia de la empatía o... Leo, buenas tardes. ¿Cómo Buenas estás? tardes, ¿cómo te va? El hombre ojalá. Digamos. ¿Qué vas a tomar, Emilio? Agua mineral. Soy diabético y otra cosa no Bien. puedo tomar. Yo también agua. Bien, Gracias. permiso. Gracias. Justamente de esas cosas son las que fui escapando porque hay algo en mí en particular que hace que cuando veo una situación vulnerable de terceros, porque no toda mi vida estuve bien, no toda mi vida tuve las facultades de poder autosustentarme, como dicen amigos míos, si hay agua donde me tiran sonados. Tengo esa posibilidad y facultad de poder desarrollarme en cualquier ámbito. No soy un gran pensador, ni mucho menos, pero gracias a Dios quien me conoce sabe muy bien que si tengo que dirigir una obra la dirijo, si tengo que dirigir un estudio jurídico lo hago, y si tengo que asistir, asisto sin ninguna pretensión fuera de eso. ¿Te viniste con familia? ¿Tenés hijos? Sí, tengo una hija de 22 años, un Has sido gordito. padre muy joven. Sí. Y vengo de la década del 90, digamos, donde se empezó a desarmar la situación familiar. Lamentablemente todos empezamos a ser padres jóvenes en esa época. Digamos, hablamos del conurbano y de las concentraciones de masa. ¿En qué parte del conurbano estabas? Mirá, yo viví mucho tiempo en Escobar, entre las inmediaciones de Escobar y Pilar, Ajá. ahí por el Highland, Maui, Del Viso, toda esa zona. Después estuve viviendo casi 10 años en Capital Federal y de ahí me vine hacia acá. De ahí un amigo me dijo, yo venía hace 20, 25 años, venía cuando soltero, A descansar, digamos. conozco toda la costa y al margen de eso es que vine de vuelta ya no a veranear, sino me trajo un amigo porque tenía Gracias, Leo. unos temitas locales con la construcción de su casa. Y vine a terminar la casa él. Y de ahí en más Enganchaste. encontré un lugar, estuve en el Partido de la Costa, he estado en Mar del Plata, extensamente conozco la costa, pero me gustó Pinamar, me gustó el buen día, el buenas tardes, el permiso. Y ahí me establecí, Y te quedaste. acá me quedé. ¿Tu vinculación con la política es desde siempre? ¿Con la política partidaria? Nací siendo peronista. De raíces de mi familia, digamos, mi papá era periodista, en la época más jodida, en la década del 76, estaba cubriendo la revista, con la revista Atlántida. ¿Qué ruido nos ha tocado? Sí. Está bien, bueno, Lo pero habrá están mandado haciendo- alguien. Están haciendo un bien comunitario los muchachos. Está bien, es su trabajo. Nos tuvimos que ir del país porque justo con el golpe de Estado mi papá estaba muy vinculado con Menem, políticamente y periodísticamente. En esa época
el que se quedaba sufría las consecuencias. A raíz de esto nos fuimos y volví con él justamente después de que asume Alfonsín. Y estás involucrado con la función pública, ¿desde cuándo? Volví a trabajar en la función pública mediante el Ministerio de Desarrollo Social a partir de 2003. Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Sí, señor. Bien, 2003. Exactamente. Aún no estabas en Pinamar. No. Bien. Asistía a la zona norte. ¿Y qué función cumplías? ¿Asistencia social? Dentro de la asistencia, lo que yo formaba parte de equipos que se delegaban con la conformación de lo que era jefes y jefes, era asistencia mediante la economía popular. Se empezaba a desarrollar la actividad de lo que fueron las bases de lo que hoy es el programa Argentina Trabaja. Digamos, las universidades iban aportando sus ideas y de ahí en más se iba tratando de ejecutar mediante lo que eran las necesidades a nivel nacional. ¿Y qué es Argentina Trabaja? Argentina Trabaja se hace ejercicio a partir del 2009, donde obviamente la ULAM es una de las bases, uno de los pies principales, que fueron los que ellos formaron este programa. Este programa lo que generó por medio de cooperativas, antes no era Argentina Trabaja directamente, eran los programas PRIS, que hoy lo utiliza el Ministerio de Trabajo con otras cuestiones. Es lo mismo, pero esa es la base. Con el programa PRIS, que se bajó aquí en el 2011... PRIS. PRIS, tal cual. ¿Significa? La abreviatura de PRIS, sinceramente, sí, es larga la sabia, y la verdad no la sé. No voy a mentir en esa parte. Lo que sí sé es que la parte técnica... En esa parte ni en ninguna. Cuando decís no voy a mentir en esa parte. No mentimos en ninguna parte. No, eso específicamente, porque lo demás lo desarrollo, lo implemento y lo ejecuto solamente yo, en Pinamar. Traté de enseñarle a un par de chicos que estaban acá en el gobierno, no voy a decir un nombre porque no tienen nada que ver en todo esto, como digo yo, pibes buenos, que no sabían, y yo quería dejar de alguna forma, como el abuelo, dejar el legado, decir, hacelo vos, ya que vos sos amigo de, hacelo vos. Yo no necesito 14.000 pesos para vivir. Pero cuando llegás a Pinamar, llegás ya vinculado al Ministerio de Desarrollo Social. Yo tenía los contactos necesarios para poder hacerlo, no la intención de hacerlo. Está bien. Pero cuando llegás a Pinamar no llegás vinculado a trabajar en el gobierno. A ningún alineamiento político. Bien. Más que obviamente sí participaba en el Consejo Partido, que es... Claro, por supuesto. Sí, es una cuestión personal. Sí, claro. Yo me incorporo con el señor Muriale cuando veo el desastre del 2012, que a las cooperativas que pertenecían al programa PRIS se le pagaba con bono de combustible. ¿Con bonos combustibles? Claro, los bonos de combustible son los que se le denunciaron en todos lados, digamos que la mala ejecución del programa PRIS hacía que el ministerio delegaba un dinero y en el municipio, en vez de delegarlo a la ejecución del programa, lo afectó a otras áreas donde tenía falencias económicas. Viene a ser, priorizaban cualquier actividad del municipio menos la asistencia. Muriale. Sí, Gestión Muriale fue en ese momento. Bien. La creación de este programa fue anteriormente, en el 2012. Y después le daban las cooperativas 2011. Bonos de combustible. Sí, creo que se le pagó una o dos veces. Bien. Formalmente. Después ya no se le pagó nunca más. ¿Y ahí cómo fue tu incursión? Cuando yo me entero de todo ese desfasaje, me interioricé un poco, fui a preguntar a la oficina de producción, que en ese momento estaba el señor Sarrafiore, hablando con otros sectores de Ostende, de gente que representaba de alguna forma algún sector social, gente que incluso iba al Consejo Partido. Yo empecé a preguntar, a ver, ¿quién? ¿Por qué? ¿Por qué se llegó a esto? Digamos, yo entiendo, puedo entender a la patronal, puedo entender el sector privado que tiene que despedir gente por X razón. Porque el mercado no, porque el mundo no, pero cuando se habla del Estado, digamos, hay una falencia importante. Si un secretario de Economía, un secretario de Hacienda o un director de Hacienda delegan fondos de asistencia a pagarle al basurero o a pagarle al municipal que vaya a barrer, es para eso. Estamos mal, no, estamos mal. No, pero quiero decir, claramente, si el ministerio manda un dinero para los emprendedores, cooperativas, es para eso. Claro, no se puede delegar a otra cosa. Eso es mala administración. Claro. Directamente. Bien. Eso vos lo detectás con Muriale
Y a partir de allí entonces... Empiezo a indagar a ver de qué se trataba, cuál era el punto en cuestión aparte de la parte económica. Bien. ¿Por qué no se respetaba eso? Pero con el plan Argentina Trabaja, ¿cuándo te vinculás de lleno? A partir de ahí, cuando yo les explico de que no se debería formar de esa manera, que eso estaba vinculado a esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Digamos, todo el detalle técnico de lo que se desarrollaba en el conurbano. Que por qué allá había grandes logros y acá no había nada. ¿Se lo explicás a Muriales? Al señor Serra Fiore. Ahora, porque yo no tenía afinidad con el señor Muriales. Y entonces, a partir de allí... A partir de ahí lo que me dice, bueno, fíjate vos qué podés hacer, yo te presento a las cooperativas. Ajá. Hablar con los muchachos, porque los muchachos estaban detonados, los muchachos, digamos, estaban enojados por lo hicieron laburar y no les pagaban. Entiendo. A eso yo viajo a Buenos Aires, hablo con justamente la dependencia ejecutora del ministerio, y ahí me explicaron que lo que ellos delegaban allá en Buenos Aires, como Argentina Trabaja, acá eran PRIS. Digamos, la diferencia estaba en que acá le afectaban a los municipios La Plata, y de allá se hacía técnicamente, desde el mismo ministerio, la afectación de los sueldos de la gente. Cuando yo expongo la situación de Pinamar, a gente que ya me conocía, que sabía que no iba a usar la plata para otra cosa que no fuera eso, me dice, bueno, lo que podemos hacer, si a vos te lleva la corriente la gente, entiende cuáles son las facultades reales y entiende que debe respetar las acciones del ministerio y no hacerlo partidario, para no hacerle daño a la localidad, porque es una localidad muy chica, entonces cualquier acción desmedida hace a la falencia de otro sector. De esa manera es que bajé de nuevo, hablé con el señor Serra Fiore, se estableció una reunión con los cooperativistas, se les explicó cuál sería la técnica y yo te puedo asegurar que lo que más les interesó a ellos es que nadie más le iba a usar su plata. Bien. Y hace que cobran por una tarjeta de débito, van al Banco Nación, la retiran y nadie puede afectarla a otro lado que no sea su sueldo. Sí, claro. Desde ahí es que yo agarré, le establecí de vuelta cómo era la cooperativa. Yo, vale aclarar, no cobraba sueldo. ¿Qué cargo te dieron? ¿Ninguno? Ninguno. Yo era solamente el síndico de la cooperativa Tamarisco en el año 2012. Bien. Nada más. Bien. ¿Y de ahí? De ahí se empezó la gestión. 2013 se había afectado ya la primera plata. Mejor dicho, 2012, 2013 cuando se va a hacer el primer gasto. Ahí se normaliza el vínculo los pagos con las cooperativas. Los pagos con la cooperativa Los muchachos de la Tamarisco cooperativa principalmente. empiezan a cobrar. Empiezan a cobrar normalmente, exactamente. Tamarisco es una cooperativa que se dedica a qué? En este momento, por una elección del señor Serra Fiore en ese momento, que tenía su cargo, y había que respetar obviamente su cargo, él le pareció correcto implementar lo que era la carpintería, porque es una localidad que acude mucho a lo que es la carpintería y no tanto al cemento y al fierro, porque y después entendí, digamos, por qué. Que tampoco no hace falta ser un idóneo, ¿no? Te das cuenta por qué la relación madera-Pinamar era suficiente y me parece agradable. Cuando lo establecí, yo lo que le explicaba, que dentro del rubro, que uno más o menos tiene una idea, es decir, no es tan sencillo enseñar carpintería en todas las áreas. Simplemente se puede capacitar, darle una idea y de ahí darle la contención social, pero hay una planificación, hay que hacer una estructura como para que esto no se use como asistencia a uno solo, sino que vayan rotando los personajes. Bien. Se crea el polo productivo, que justamente también hubo con un montón de controversia, había concejales que decían que había que alquilar los espacios, y el convenio obviamente, yo traté de explicárselo a los concejales muchas veces que los espacios no se pueden alquilar, tienen que ser dependencias municipales para asegurar y garantizar el desarrollo local. Digamos, mañana no tenés para pagar el alquiler, se terminó el programa. Digamos, por eso se manejaba de esa manera. Se fue cumpliendo las pautas, lamentablemente cuando yo digo que muy pocos tuvieron la intención de generar el recurso a la gente o implementar el recurso en Pinamar, pocos funcionarios. Digamos, el señor Muriales tuvo la buena intención que le delegó 150 tachos de basura que fueron distribuidos entre Ostende y Valeria, cerca de la ruta. Eran tachos sociales, no tiene una gran conformación. Lo sé que muchos me han criticado el programa, decir, podrían haberlo hecho mejor. Sí, todo se puede hacer mejor. Pero convengamos que yo no tengo personas asistidas ilustres. Digamos, están totalmente capacitadas, no estarían en Argentina Trabaja. Yo no tenía capacitadores. Cuando empezamos a trabajar, yo empecé a capacitar a la gente abajo de los sauces de ecología. ¿Y lo hacías ad honorem a todo eso? En ese momento sí.
¿Y cuándo empezás a cobrar por tu trabajo, por tu tarea? Principio de 2013 me empiezan a pagar horas cátedra. Horas cátedra. Porque, desde la municipalidad. Sí, porque lo que yo explicaba era que yo necesitaba movilidad, bien hacer, si yo tenía que viajar al ministerio, para hacerme los recibidos de la documentación, tenía que pagar los sellados para enviar la información de la redacción que se hacía en Pinamar, la implementación del programa, necesitaba certificar ese envío. Y de otros sectores, en ese momento, era muy difícil que te manden por correo local a la oficina de Buenos Aires, que allá se encargaran, la casa de Pinamar se encargara de hacer firmar para devolvértelo. Digamos, para evitar todo ese camino, yo podía decir, dame las cátedras, yo con eso viajaba, presentaba la documentación y volvía. Tampoco convengamos que hasta hoy, horas cátedra no termina de ser un sueldo. No es una locura, claramente, ¿no? Claro, digamos. Casi simbólico. Porque muchos dicen 4 años y medio, te llenaste los bolsillos.